Político, juez Ricardo Gil Lavedra. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Ricardo, la ley Ómnibus, ¿qué te hace sentir? Esta es la pregunta en principio. Semejante proyecto, no, por supuesto, emancipado del anterior, que es el DNU. ¿Ante qué situación institucional te parece que estamos? A ver, me parece que son cosas distintas. La ley ómnibus es un proyecto de ley que se remite al Congreso y cualquiera sean sus defectos o aciertos, el Congreso lo tiene que ratificar o no en un debate plural y democrático. Más allá de que yo creo que tiene un exceso Sí. en el pedido de facultades delegadas, y obviamente los abogados y abogadas no estamos de acuerdo con varias iniciativas que tiene, como el divorcio administrativo o las sucesiones, pero en definitiva va a ser el Congreso. En cambio, el DNU es diferente, porque en el caso del DNU es el Ejecutivo asumiendo facultades legislativas y exorbitando el marco que debe tener un decreto de necesidad de urgencia, que es una medida excepcional de interpretación restrictiva, etcétera. Eso yo creo que debe merecer tratamiento legislativo. Ujú. De lo contrario, la convalidación de un decreto de esas características crea un precedente muy malo para el futuro. Ahora, por cierto, ya está vigente. El DNU entró en vigencia en el día de hoy. ¿Cómo observás los tiempos del Poder Legislativo en este sentido sobre todo? ¿Debería haber actuado a tu criterio antes? ¿Debería haberse apresurado? ¿O era lógico que esto ocurriera cuando ni siquiera la comisión bicameral estaba conformada? Bueno, según tengo entendido, recién ahora se está empezando a conformar la Sí, comisión. exacto. Es decir, que la comisión se tiene que conformar, luego tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir dictamen, y luego recién ahí está en condiciones de ir al pleno de cada una de las cámaras. Es decir que, bueno, esto forma parte de la propia dinámica parlamentaria, que se dictó el decreto cuando todavía no estaba conformada la comisión. De todas maneras, existe también otro control, que es el control judicial, Sí. y hay una enorme cantidad de acciones que se han entablado en distintos lados, y bueno, y ahí resolverán los jueces qué hacer, ¿no? ¿Es por lo menos atropellado a tu criterio, Ricardo, por parte del Poder Ejecutivo todo esto, sobre todo, como bien marcabas, el de DNU? ¿Es un intento del Poder Ejecutivo por ser más poderoso que el resto de los poderes? A ver, acaba de asumir el gobierno. Acaba de asumir un gobierno que prometió un cambio muy profundo y con una mayoría de apoyo ciudadano enorme. Hay 15 millones de argentinos que han apoyado este cambio intenso, este cambio profundo. El gobierno ha estado hiperactivo en las primeras semanas con todas estas iniciativas, una montaña de iniciativas. Algunas me parece que están bien, otras me parece que son polémicas, otras me parece que están mal. Ahora, lo que el gobierno tiene todo el derecho del mundo de mandar lo que quiera, pero sí lo que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad, es decir, que todo se haga de acuerdo a la Constitución. Si hay algo Sí. que le da previsibilidad y estabilidad a un sistema político, es la Constitución, porque todos los gobiernos tienen que moverse en el camino, en el sendero que marca la Constitución, ¿no? Manuel Es decir, Casado. que Sí, el sí. gobierno que mande toda la iniciativa que quiera, pero obviamente que sean dentro del marco de la ley. Manuel. Ricardo, ¿cómo anda? Manuel Casado, buenas tardes. ¿Qué tal? Uno de los efectos de las medidas que ha tomado el gobierno y que ha entrado justamente en funcionamiento ha sido el protocolo antipiquete. ¿Qué opinión le merece ese protocolo del Ministerio de Seguridad? Y además, ¿qué se imagina que va a pasar el día del paro general con movilización del 24 de enero? A ver, algunos principios generales. La seguridad es responsabilidad de cada uno de los distritos, es decir, de cada una de las provincias. Son las provincias las que tienen a su cargo la seguridad. Las fuerzas federales están en apoyo de los gobiernos provinciales, pero no tienen responsabilidad directa sobre las cuestiones que pasan en la calle.
Ese famoso protocolo son instrucciones a las fuerzas cuando deban intervenir, a las fuerzas federales. Ese protocolo no está vigente en cada una de las provincias, la instrucción a la fuerza. Después, es un tema complejo porque desde ya que hay un hartazgo ciudadano respecto de muchos abusos que ha habido con manifestaciones, cortes, etcétera, y hay un deseo también de que haya orden. El país también necesita orden. Ahora, tampoco tenemos que olvidar que protestar es un derecho constitucional. Y ahí está en juego la libertad de expresión y la libertad de reunión. En consecuencia, cuando esto colisiona con otros derechos, hay que tener cuidado cómo se los pondera para que tratar de que siempre va a haber alguno que prevalezca, pero de tratar de que causen el menor daño posible, ¿no? Es compleja la cuestión. Yo creo que cualquier reglamentación, e incluso en la intervención de las fuerzas de seguridad, debe ser tratando de no olvidar que estamos frente al ejercicio de un derecho. Ricardo, hiciste mención a algunas de las cosas que te parecen mal del megadecreto o decretazo, como se les suele decir por estos días, al decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué cosas? ¿Qué te parece lo peor? ¿Con qué no estás rotundamente de acuerdo? ¿En el caso del DNU o Sí. del proyecto de ley ómnibus? Bueno, en ambos casos, si querés. Me encantaría saber en ambos casos. No, son casos diferentes porque repito que uno es un proyecto de ley al Congreso. Sí, sí, sí. De todas maneras, las reformas son enormes. A decir que son enormes porque es en materia del procedimiento administrativo. Reformas laborales, Sí. muchísimas. Reformas al Código Civil, reformas al Código Penal, bueno, también dentro del propio Estado. Y yo creo que, bueno, repito, hay muchas que pueden ser razonables y bueno, y otras hay que discutirlas, ¿no? En el caso de la abogacía, nosotros estamos en contra de dos de ellas, que son la posibilidad de los divorcios administrativos Sí. y de las sucesiones notariales. Bueno, del divorcio se habló mucho. ¿Y cuál es tu posición al respecto de ese proyecto de divorcio administrativo? Es decir, un divorcio que solo dependerá en todo caso del registro civil. Cuando hay un divorcio, una separación, Sí. no es solamente el vínculo, No, claro. es una cuestión de un contexto mucho más grande, porque está en discusión también las cuestiones patrimoniales, las cuestiones de la casa, los hijos, Sí. arreglos económicos. Sí. Es decir, es una cuestión mucho más vasta. Y en consecuencia, esto tiene que ser necesariamente con juez y asistencia letrada. Esto de que pueda haber nada más que una simple voluntad de las partes de disolver nada más que el vínculo, olvidando todo el resto, esto es irreal. Y la falta de asesoramiento letrado, la falta de intervención de un abogado y de un juez, bueno, deja en peor situación a la parte más vulnerable. Claro. Generalmente que es la mujer, ¿no? Esto que se cuenta como algo súper expeditivo, incluso moderno, está ocultando una desigualdad de origen. Bueno, sin duda. Por eso digo que la mejor manera de preservar el equilibrio, el resguardo de los derechos de los integrantes de la pareja es la intervención de un juez y un asesoramiento letrado adecuado, ¿no? Viste que estarás muy al tanto, Ricardo Gilavedra, circulan y mucho esos rankings de DNUs por presidente y por presidenta, ¿no? Que presidente desde el retorno de la democracia hace 40 años en adelante dictó mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia. E independientemente del primer puesto, el segundo, el tercero, muchos dicen, como sabes también, que no importa quién dictó más, o sí importa, pero en todo caso para otra discusión, lo que hay que pensar ahora es que este DNU, concretamente el de Milei, es demasiado abarcativo, engloba una cantidad de cambios que, como vos mismo adjetivaste, son muy profundos y eso es lo que importa. ¿Estás de acuerdo con ese criterio? Sí. Yo creo que se ha hecho uso y abuso de los DNU. Incluso la ley que reglamenta la intervención del Congreso, Sí. para mí es claramente inconstitucional, es una ley que dictó el kirchnerismo para que los DNU no pudieran ser nunca controlados por el Congreso, pero eso no es disculpa
para ahora que venga un DNU inusual, porque ninguno de los otros ha tenido el alcance, la vastedad, la extensión que tiene ¿no? A nadie se le ocurrió derogar 300 leyes o introducir 300 modificaciones a otro tanto de leyes, ¿no? Esto me parece que desborda lo que tiene que ser una medida excepcional como el DNU. Es una medida concreta, puntual, para remediar una situación, no un cambio enorme y profundo de la legislación. Ricardo, y también analizando un poco los roles del poder, acá estamos viendo claramente un enfrentamiento o un avance del Ejecutivo sobre el Legislativo. ¿Qué se imagina usted del rol que va a tener el Poder Judicial? Bueno, a ver, desde ya que tenemos todos que seguir apostando y fortaleciendo la independencia de la justicia, porque los jueces en una sociedad democrática cumplen una tarea fundamental, porque no solamente tutelan los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, sino que también custodia la vigencia del Estado de Derecho, porque en última instancia son los jueces los que interpretan y deciden si el acto de alguno de los otros poderes del Estado es o no contrario a la Constitución. En consecuencia, tienen la última palabra en materia de lo que dice la Constitución. Por eso es muy importante que los jueces gocen de la credibilidad del conjunto de los ciudadanos, porque en definitiva son los custodios de una democracia constitucional. En el proyecto de ley Ómnibus, Ricardo, también está la idea, allí está, el proyecto alberga la idea de una especie de presidente casi o semi-plenipotenciario durante los próximos 2 años. ¿Te trae algún recuerdo eso? ¿Conoces algo en la historia jurídica, en la historia institucional de la Argentina parecido a semejante moción? Bueno, tiene algo de parentesco con lo que hablamos con los decretos de necesidad de urgencia. Claro. La Argentina ha vivido décadas en situación de emergencia. Décadas. Es más, hasta creo que sigue vigente en este momento el procedimiento de emergencia que se dictó en el año 2019. Todas las leyes anteriores contenían delegaciones legislativas. En consecuencia, esta no innova, como tampoco innova en el decreto de necesidad de urgencia. Lo que pasa es que lo hace de una manera muchísimo más intensa, es decir, mayor, mayor que todas las otras, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, bueno, el Congreso decidirá si decide darle ese permiso o no. En definitiva, la delegación legislativa es una autorización que da el Congreso para que el Ejecutivo ejerza funciones legislativas. Y esto va a depender, obviamente, de lo que decide el Congreso. A mí me parece que con relación a las otras, está enorme. Y por supuesto que nunca es bueno que el Ejecutivo ejerza tareas que le competen al Legislativo. Pero bueno, lo decidirá el Congreso. Ricardo, y quiero agregar una. ¿Cómo has evaluado el desempeño de los presidentes de las cámaras? Hablo de Victoria Villarreal y de Martín Menem hasta el momento. No tengo mayores elementos de juicio. Son presidentes cuyos bloques son minoritarios en ambas cámaras, ¿no? Con lo cual tienen que en mayor medida tratar de acordar, hacer concesiones, buscar acuerdos, etcétera. El Senado aparentemente ha conseguido avanzar porque nombraron las autoridades y creo que ahora estaban nombrando las comisiones. En el caso de Martín Menem, probablemente es más difícil, porque el bloque de los libertarios, bueno, ahora ha conseguido ser el segundo bloque, pero muy lejos del de Unión por la Patria. Así que bueno, no la tienen fácil, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Muchísimas gracias por estos minutos con Franco Tirador, Ricardo Gil Lavedra, muy amable. No, al contrario. Un abrazo. Y felicidades. Igualmente, felicidades. Ricardo Gil Lavedra, abogado constitucionalista, político y juez en Franco Tirador, analizando muchísimo todo esto, que es, por cierto, materia de análisis jurídico, constitucional, sobre todo y fundamentalmente, además de todos los otros análisis. Ya volvemos.